clínica de esta enfermedad puede conllevar a un diagnóstico erróneo, ya que el cuadro, al ser un poco inespecífico, nos condiciona a veces por diferentes vías diagnósticas que vamos a ver más adelante. Bueno, en la pericarditis constrictiva va a ser una entidad clínica que se caracteriza por una dificultad en el llenado diastólico ventricular. ¿Qué va a pasar? El pericardio va a sufrir una inflamación crónica. Esta enfermedad va a tener un estadio crónico en donde, pues, la inflamación prolongada va a producir tejido de granulación que a su vez este se va a calcificar y a producir un grosor que va a impedir la expansión del corazón. Como nosotros podemos ver en esta imagen, el pericardio normal puede medir de 1 a 2 milímetros en condiciones normales, pero debido a un proceso crónico de inflamación, que es lo que pasa en la pericarditis constrictiva, puede pasar a medir de 1 a 2 milímetros, de 1 a 2 centímetros. Entonces, debido a este tejido de granulación ya de más grosor, que a lo largo del tiempo causa calcificación, pues va a haber una dificultad en el llenado diastólico ventricular por la compresión del corazón, debido a esta calcificación del tejido anormalmente engrosado y rígido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí en el llenado diastólico ventricular? Perdón. Va a interferir en el llenado diastólico, pero es normal en el primer tercio de la diástole, y va a limitar el llenado de este. Sin embargo, no es como en el taponamiento cardíaco, porque aquí en la pericarditis constrictiva el llenado ventricular de la diástole está conservada. Que en este caso va a ser la protodiástole la que va a estar conservada, pero va a estar limitada en los últimos 2/3 de esta, que es justamente cuando el corazón se ve limitado a expandirse al hacer en contacto con el pericardio que ya está calcificado y engrosado. Entonces va a producir una dificultad en el llenado ventricular. ¿Y qué va a pasar con la presión venosa sistémica? Entonces, debido a esta dificultad, la presión venosa sistémica va a aumentar, como se puede ver aquí. La presión venosa sistémica va a aumentar, y debido al mecanismo de Frank-Starling, como ya lo conocemos, el volumen sistólico de eyección ventricular y el volumen minuto va a disminuir. Entonces, una característica patognomónica para poder identificar esta entidad va a ser la igualación de las presiones telediastólicas en las 4 cámaras cardíacas. ¿Y cuál va a ser su etiología? Al principio decía que la entidad principal era la tuberculosis, era al igual que otras entidades ya mencionadas por mis compañeros. Sin embargo, con el paso del tiempo ya pasó a ser otra causa mayor probable, o 50-50, la idiopática, que claro, aquí también cuenta en la zona en donde nosotros nos encontremos. Aquí ya dependería de la zona en donde estemos, porque si estamos en una zona en donde hay todavía muchos pacientes con tuberculosis, pues es importante descartarla. Y aunque estemos en una zona en donde no haya mucho registro, pues también es válido descartar este tipo de etiología. Pero hasta ahorita la principal es la idiopática en la actualidad. También va a haber otras entidades responsables, que va a ser la cirugía cardíaca, la radioterapia y la pericarditis.
¿Qué tipo de pericarditis? Van a ser, por supuesto, la pericarditis tuberculosa en primer lugar, la pericarditis purulenta, la pericarditis neoplásica y la pericarditis urémica. Entonces, como tomando diferentes puntos a favor, o para simplificarlo, ¿qué es el pericardio? Pues va a ser el saco fibroelástico que rodea el corazón y que contiene una capa fina de líquido cuando se acumula, y este va a ser el derrame pericárdico. A partir de aquí se puede producir uno de los tres síndromes compresivos del pericardio, que es el taponamiento cardíaco, como ya lo vimos en el tema pasado, o la pericarditis constrictiva, que como resultado va a ser la fibrosis densa, la calcificación frecuente del pericardio parietal y visceral, y que esto, pues la cicatrización, como ya se mencionó, va a impedir el llenado correcto de las cámaras cardíacas. Entonces, en la presentación clínica y en la exploración física, tenemos que entender que este es un estadio crónico, a diferencia de otras entidades. Debido a una insuficiencia cardíaca derecha, va a haber ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema. Sin embargo, aquí tenemos que tomar diferentes puntos importantes que tenemos que mencionar y que tiene que quedar en claro, debido a que al principio se menciona que esta entidad puede ser, que nos puede llevar a un falso diagnóstico o por otra vía de diagnóstico, debido a que presenta hepatomegalia y puede producir ascitis y disfunción hepática. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que llega con ascitis y disfunción hepática, pues lo más común es pensar en una cirrosis. Sin embargo, de hecho, esta enfermedad se llama pseudocirrosis debido a la consulta gastroenterológica que llegan muchos pacientes de pericarditis constrictiva al principio. No se llega a una consulta de cardiología. Debido a la sintomatología principal, se llega a una consulta a un gastroenterólogo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que en la citis o en el edema no es uniforme, no hay una edematización en extremidades, solamente en abdomen, que este es un punto muy importante para diferenciarla de una cirrosis. Y si nosotros prestamos atención, siempre la mayoría de los pacientes va a presentar ingurgitación yugular. Si nosotros prestamos atención en la región del cuello, podemos ver claramente una dilatación, una dilatación yugular que nos ayuda a poder diferenciarla. Sin embargo, es por eso que esta se llama pseudocirrosis. Los pacientes con esta entidad van a presentar edema, como ya se mencionó, debilidad, fatiga y pesadez abdominal. Posteriormente, en un estadio más crónico, se puede producir anasarca, caquexia y atrofia muscular de fibra estriada. De hecho, pues ya vimos que se puede llamar pseudocirrosis o síndrome de Pick. Entonces, en conclusión, ¿cuáles van a ser unos signos y síntomas que nos van a ayudar a identificar esta entidad? Primero va a ser la ingurgitación yugular con el colapso del seno Y, que esto es a lo que me refería. Podemos ver en esta imagen cómo hay una prominencia de estos vasos en donde podemos obtener o visualizar esta figura, que también se conoce como el signo de Friedrich, que es la ingurgitación yugular debido al colapso, por el colapso del seno Y. También se puede presentar en otras imágenes o la literatura hace referencia a otro seno que es el seno X, que da cuenta que en vez de una Y se puede visualizar una X. Sin embargo,
Esto ya hace referencia a otras entidades como el taponamiento cardíaco. Entonces, podemos identificar principalmente que se trata de una pericarditis constrictiva con el seno y cuando estemos con el seno X o en presencia de un seno X podemos decir que se trata de un taponamiento cardíaco. También puede aparecer en el taponamiento cardíaco, pero es más de esta entidad. Entonces, ¿esto por qué pasa? Esto es debido a un llenado rápido de los ventrículos. Y vamos a encontrar también el signo de Kussmaul, que esto se debe principalmente a la distensión de las venas yugulares durante la inspiración. Entonces, igual en esta imagen, nosotros podemos ver cómo hay una dilatación muy marcada de las venas yugulares causada por la incapacidad de la aurícula derecha, debido a que el pericardio pues, ya tiene una estructura rígida y tiene la incapacidad para adaptarse al momento de la inspiración en el retorno venoso. Vamos a observar también la desaparición del choque cardíaco de punta o en espejo y el knock pericárdico. Entonces, ¿por qué va a pasar el choque cardíaco en espejo? Este va a ser por el llenado abrupto del, ay, ¿cómo era? Creo que por la interrupción abrupta del llenado diastólico y el knock pericárdico, que también es el protodiastólico agudo. Entonces, al momento de los exámenes complementarios y pedir una electrocardiografía, va a haber una disminución de voltaje del QRS y en sí no hay signos electrocardiográficos patognomónicos para poder diagnosticar esta entidad. Sin embargo, se encuentra frecuentemente cambios inespecíficos del segmento T o de la onda T, que quiere decir que podemos encontrar cambios, tanto elevaciones de la onda T como pequeñas disminuciones de esta en el electrocardiograma, o también las ondas P melladas o fibrilación auricular. Entonces, esto va a ser como algo que podemos identificar en esta identidad. Y bueno, al momento de pedir una radiografía de tórax, como estamos diciendo que el pericardio está sufriendo por una inflamación crónica y un engrosamiento de que a lo largo del tiempo se va a calcificar, vamos a encontrar principalmente eso, la calcificación alrededor del corazón, en el pericardio, perdón. En estas fechas podemos notar la calcificación, aquí también, que nos orientan más al diagnóstico. Sin embargo, no todos los pacientes con el pericardio calcificado tienen pericarditis constrictiva y la prevalencia real de la pericarditis constrictiva clínica en pacientes con calcificación pericárdica se desconoce. ¿Qué quiere decir? Que sí ayuda al diagnóstico, pero no solo por encontrar un pericardio calcificado
quiere decir que tengamos esta identidad. Ok. En las pruebas de laboratorio no va a haber mucho valor diagnóstico. Sin embargo, sí vamos a encontrar unas pequeñas elevaciones en los niveles de creatinina y de enzima hepática, sobre todo en la fosfatasa alcalina. Y aquí, a diferencia de otras entidades, el péptido natriurético cerebral van a ser menores en la pericarditis constrictiva, principalmente menos 200, pero hacen más referencia a los estudios de imagen. Entonces, en el ecocardiograma vamos a encontrar las hojas pericárdicas engrosadas y calcificadas, como podemos ver aquí en esta imagen. Y ya otro signo muy importante es que al momento del cateterismo podemos encontrar otro signo patognomónico, que es el signo de la raíz cuadrada, que podemos observar solamente en la pericarditis constrictiva. Como podemos ver en el taponamiento cardíaco es de esta forma, pero aquí sí podemos encontrar un desnivel que hace que sí se parece claramente a una raíz cuadrada, que este es el signo, debido a las presiones igualadas. Y por último, en los métodos de diagnóstico, el estándar de oro, o la mejor prueba diagnóstica es la tomografía o la resonancia. Entonces, aquí podemos ver igual claramente la calcificación del pericardio y cómo se puede ver en un crecimiento de la hepatomegalia y del líquido que está en cavidad. Entonces, principalmente con la tomografía y la resonancia magnética se diagnostica, o es el mejor método para confirmar esta identidad de la mano con la clínica. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El único tratamiento para esta identidad es la pericardiotomía, que esto pues, va a ser la extirpación quirúrgica de parte o de una mayor parte del pericardio, para que pues, el grosor disminuya y pueda tener una función, para que le pueda permitir al corazón expandirse correctamente. Es recomendable hacer esta cirugía en estados precoces o en estados iniciales de esta identidad, para una mayor respuesta terapéutica. Y eso sería todo, doctor. Encontré un caso clínico de... Permíteme, en cuestión de la pericarditis constrictiva, la pericardiotomía no es el tratamiento de elección. Es la pericardiectomía. Quiere decir que hay que ir con el paciente, hacer una cirugía de corazón abierto y quitarle el pericardio, o la mayor parte del pericardio que está calcificado. Ese pericardio que está calcificado es un pericardio que está muy engrosado, que parece un cascarón de huevo, ¿sí? Si ustedes lo llegan a ver algún día, llegan a entrar a una cirugía en la cual van a hacer una pericardiectomía por pericarditis constrictiva calcificada, pues van a agarrar los pedazos y cuando los pongan en la charola, se van a dar cuenta que son fragmentos como si fueran fragmentos de cascarón de huevo. ¿Sí? Un cascarón de huevo, exactamente un cascarón de huevo. ¿Sí? Incluso un poquito más grueso. En algunas partes se va a poder quitar, en otras partes no se puede quitar, ya que el pericardio puede estar muy adosado al miocardio, y quitarlo pues sería hacer un filete, ¿verdad?, del miocardio, y eso no es conveniente, ¿verdad? Es conveniente quitarlo. Las partes que se pueden quitar fácilmente se quitan,
Sin embargo, si quitamos la mayor parte, nosotros liberamos la mayor parte, aunque algunas partes puedan quedar fijas, ¿sí?, que no pueden estar extendibles, la mayor parte puede extenderse y con eso mejorar el llenado ventricular derecho y mejorar el gasto cardíaco. Recordemos nada más la diferencia que decía su compañero. En el taponamiento cardíaco va a haber una limitación al llenado, limitación, ¿sí? Pero en el taponamiento cardíaco va a haber una constricción y no nada más limitación en el llenado, ¿sí? Va a haber una compresión para que el llenado no se realice. Y aquí está limitado, se extiende y llega a un límite la extensión en la constrictiva, ya no se puede extender más. Y en el taponamiento no nada más no puede extenderse, sino que se está comprimido el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Por eso la tolerancia a la peritonitis constrictiva es un poco mayor que la del taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es una urgencia médica. Hay que hacerle una pericardiocentesis en forma urgente, ¿verdad? Ok, pase ya entonces el caso clínico, por favor. Sí, doctor, permítame. Sí. ¿Ya lo pueden ver? Bueno, encontré este caso clínico que la verdad se me hizo muy, muy interesante, ya que mencionaba al principio lo que podía desorientar al diagnóstico yéndonos por una pseudocirrosis. Entonces, por principal es de que pues, la presentación clínica de la pericarditis constrictiva es con frecuencia desorientadora, no específica y pues puede retrasar el diagnóstico. Entonces, chale. Lo espero. Buenas, buenas. Sí, espérate un ratito. Sí, doctor. Ok. Sí, que Ok. Bueno, primero es paciente masculino de 22 años, sin antecedentes de relevancia, que acude por distensión y dolor abdominal de 4 meses. 3 semanas previa con coluria, deposiciones blandas y tos seca espasmódica de moderada a gran intensidad. En el examen físico se vigiló, se revisó orientado, normotenso, frecuencia cardíaca de 92, saturación de 99. Los signos positivos va a ser la ingurgitación yugular, la citis, cirrosis hepatomegalia y esplenomegalia, sin edemas en miembros inferiores, que esto es lo que se había mencionado anteriormente en, en el cuadro clínico de la etiología, que va a ser un edema no, no globalizado y que solamente va a presentar ascitis, que se ingresa con sospecha de una enfermedad hepática primaria. Entonces, al momento de ingresar, se le pide una radiografía de estándar de tórax, en la cual se observó una imagen lineal y calcificada en la topografía del pericardio, que es lo que indica las flechas, y la silueta cardíaca dentro de los límites normales y los campos pulmonares sin infiltración. Se notó solamente esta línea calcificada. Después, en la tomografía,
se puede ver la hepatomegalia y el líquido libre que, que posteriormente se indicó una tomografía de abdomen, en donde ya podemos ver la presencia de calcificación del pericardio, perdón, ascitis y hepatomegalia. Además, se identificaron signos sugestivos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en la flecha roja? Es el pericardio rodeado por una banda gruesa, rígida, y las cavidades derechas aumentadas de tamaño, que es la flecha color azul. En una tomografía de abdomen en la fase arterial podemos ver la reconstrucción axial que evidencia una vena cava inferior aumentada de calibre con estasis de contraste en su interior, que es la flecha roja. Y en la figura de la derecha igual es una tomografía de abdomen de una fase portal en donde podemos ver la reconstrucción coronal que identifica la hepatomegalia, y estos asteriscos serían el líquido libre por la ascitis. E igual en otra tomografía podemos ver en la flecha amarilla el marcado éstasis de contraste en la vena cava inferior y el reflujo de la vena suprahepática derecha, que es lo que podemos ver en la flecha roja, y en la vena renal derecha, que es en esta imagen, la vena azul. Esto debido por la falla cardíaca derecha. Entonces, una vez ya confirmado el diagnóstico con los métodos de imagen, se refiere al paciente a una pericardiectomía o pericardiotomía, como te ya se mencionó, para la intervención quirúrgica y disminución Doctor, del engrosamiento del pericardio. doctor, en todos los casos es pericardiectomía. La pericardiotomía es únicamente para el derrame. Aquí, Pericardiectomía. Ajá. pericardiotomía es para la pericarditis constrictiva y pericardiotomía es para el derrame, para que yo pueda Sí, realizar el tenía derrame, pericardiectomía. Sí, yo sí, pueda doctor. tener el derrame y el derrame pueda liberarse a otra cavidad. Por ejemplo, yo lo puedo liberar y se puede ir hacia el abdomen. ¿Sí? Sí. Lo corto un pedazo, se va hacia el abdomen, y la pericardiectomía es quitarle todo el pericardio o la mayor parte del pericardio. Adelante. Ok. Y ya como conclusión, pues hay que tomar en cuenta que resulta indispensable considerar el aparato cardiovascular durante el estudio inicial del paciente con hepatomegalia, ya que puede tratarse de otra entidad y no puede ser una cirrosis, puede ser una pseudocirrosis. Y dado que la pericarditis constrictiva es una entidad clínica rara, pero potencialmente curable, la literatura disponible recomienda descartarla como diagnóstico en todo paciente que presenta ascitis. Y pues ya habíamos visto que debemos identificar cuando tenemos con un paciente con ascitis, pero que no está el cuadro florido de una cirrosis, que las extremidades no están edematizadas, que tenemos que ver si hay una distensión yugular para poder descartar esta entidad. Y actualmente el dominio de los signos radiológicos juega pues, un papel primordial en su estudio, en su diagnóstico y en su tratamiento. Y eso sería todo, doctor, del caso clínico. ¿Hay alguna pregunta sobre el caso clínico de su compañero? Permítame un segundito. No se me vayan, permítame.
No me digas nada. Muy bien, a ver, ¿cuál es la conclusión entonces de este caso clínico, doctores? Yo comentaría que tenemos que ser muy cuidadosos con la sistematología que se presenta. Como lo comentó mi compañero, pues se puede confundir con otras entidades clínicas, en este caso haciendo referencia a la cirrosis. Sin embargo, pues ya vimos que hay estudios como la radiografía de tórax y la tomografía computarizada que nos ayuda a llevar un diagnóstico más especializado, por así decirlo, y encontrar la causa subyacente verdadera. Yo tengo simplemente una duda, doctor. ¿Cuál? Estuve revisando artículos sobre esta entidad y encontré, bueno, no sé si, o sea, le quería preguntar más que nada la sensibilidad o la especificidad de la ecocardiografía con el tratamiento comparado a la radiografía y el TAC. Yo sé que el TAC es más sensible, pero sin embargo es más económico una ecocardiografía. Vi un algoritmo que quisiera saber si sigue utilizando o si apenas está utilizando. Vi que la publicación estaba del 2019, que comparaba primero, pues tenía que haber presencia de una vena cava inferior dilatada y luego comparaban la velocidad de flujo mitral temprana entre la velocidad de flujo mitral tardía, y si ese número es mayor a 0.8, el algoritmo sigue, y luego también tenemos que ver el desplazamiento del septo ventricular. Se supone que en la inspiración el septo intraventricular se va hacia la izquierda y en la expiración hacia la derecha. Si vemos esos cambios, pues seguimos en el algoritmo y tenemos que medir la velocidad de influjo mitral temprana. En este caso tiene que ser la mitral medial, y ya dependiendo de la velocidad, pues dependiendo si es mayor a 8 o si es menor a 6, pues va a ser una miocardiopatía restrictiva o una pericarditis constrictiva. Y ya viendo lo demás, pues sigue el algoritmo hasta llegar a una conclusión etiológica o más precisa, pero quería saber su sensibilidad en estos casos, doctor. Mira, aquí está esta incluso es una publicación de Circulation 2008. ¿Sí la ven? ¿Sí está la transferencia? Ok, vean cómo en la ecocardiografía lo que habla su compañero entre velocidad de diastólica mitral anular, que en la constrictiva es mayor de 8 centímetros por segundo y en la cardiopatía restrictiva es menor de 8 centímetros por segundo. El principal diagnóstico diferencial de la constricción pericárdica es con la cardiopatía restrictiva, ¿sí? Más que con la esclerosis hepática. Porque con la esclerosis hepática se puede fácilmente identificar. El paciente es un paciente con pies delgados y abdomen abultado, ¿sí? No tiene incursión yugular porque su problema es hepático, y habitualmente si existiera incursión yugular, no hay un incremento en la incursión yugular con expiración, como es el signo de Kussmaul. Entonces, es más fácil hacer un diagnóstico diferencial en cuestión de cirrosis hepática y constricción pericárdica. Pero el problema empieza cuando la situación también viene directamente del corazón, como es la cardiopatía restrictiva.
La cardiopatía restrictiva es el engrosamiento del ventrículo, ¿sí? El ventrículo se engrosa, pero se engrosa porque se deposita un material dentro del miocardio, ¿sí? Hagan de cuenta que el miocardio se ha infiltrado por sustancias y lo vuelven duro, ¿sí? Está tan duro que es imposible que se distienda, ¿sí? La extensibilidad de ese miocardio se ve muy limitada y por lo tanto, aunque el pericardio está normal, el miocardio está alterado. No hay una dilatación adecuada del miocardio, precisamente por la restricción que tiene el corazón. Y entonces aquí empezamos a ver de que los síntomas son exactamente iguales, igualitos, prácticamente iguales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, en la ecocardiografía, ¿sí? Tenemos ya algunos patrones, el patrón de flujo mitral, la variación de la E respiratoria, de la onda E, ¿sí? Y vean cómo el miocardio del ventrículo izquierdo en la constricción pericárdica está normal, ¿sí? O sea, el ventrículo izquierdo está completamente normal porque el problema está en el pericardio. Y en cambio, en la miocardiopatía restrictiva, el miocardio está moteado porque está infiltrado en muchas partes. Entonces, la sensibilidad y la especificidad, como tú me la preguntas, doctor, en esta cuestión, pues no la tengo a la mano. Es muy difícil aprenderse la sensibilidad de todo. Pero lo que te puedo decir es que el eco sigue siendo el estudio de primera línea en el diagnóstico de la constricción pericárdica, porque ahí podemos ver también el grosor del pericardio, si existe una presencia de líquido, que en algunos casos existe, en muchos, en la mayor parte no, pero podemos ver ahí. Si tenemos dudas en esa cuestión, porque recordamos que el eco no puede ver todas las partes del corazón, entonces ya le puedo mandar a hacer un TAC. Y el TAC pues tiene reconstrucción tridimensional y me puede ver todas las partes del pericardio y decirme exactamente cuáles son las partes que están calcificadas para previo a la cirugía, el cirujano tenga el conocimiento y puede ir a retirar esas partes, ¿sí? Por eso se considera el estándar de oro el TAC. No sé si tengas alguna otra duda o contesté la pregunta. No, doctor, está muy bien. Muchas gracias. Ok, entonces vean, y esta ya son biomarcadores y alteraciones hemodinámicas, ¿verdad? También en comparación en la constrictiva y la restrictiva, ¿ok? Pero vean aquí la hemodinamia sí tiene una sensibilidad y especificidad mayor de 90, ¿sí? Eso, si yo tengo en un momento dado este tipo de duda, pues lo meto yo a un cateterismo cardíaco al paciente si tengo una duda ya muy específica, ¿sí? Y vean también cómo la hemodinámica me hace precisamente el signo de la raíz cuadrada que decía su compañero, ¿ok? Pero ese signo de la raíz cuadrada solamente tiene un 24-57% de especificidad, ¿de acuerdo? Bien, se acabó ya el tiempo, doctores. Creo que tienen ahorita una conferencia. No sé si los otros doctores o los doctores en la clase que tienen ahorita les ha dado permiso para asistir a la conferencia de infarto y miocardio, ¿no? ¿No? Está sonando mucho mi teléfono, pero era el representante del grupo del otro salón que dice que hoy a las 11 de la mañana un webinar, infarto agudo de miocardio, impartido por el doctor Hugo Alberto Radillo Alba,
y manda los enlaces para que el que se quiera adicionar. Me pidieron la hora, pues se las di porque pues, realmente están hablando sobre cardiología, no hay ningún problema. Sí, no sé si el médico que les toca ahorita, me dijeron que era oncología. No, pero no. ¿Qué les toca? Proyecto de investigación, doctor, con el doctor de endocrino, el doctor Eduardo Reyes. Ah, ok. Bueno, pues ahí pregunten al doctor Eduardo Reyes si les queda la hora o no, ¿sí? Y ya se entran al webinar. ¿Ok? Los veo mañana. Mañana está en endocarditis. Endocarditis. ¿Ok? Bien. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.